que nos siguen a través de Hilando Fino, la mejor cadena, el mejor canal. Entramos de una vez hoy, contrariando por Hilando Fino, canal 34 en todo el sistema de cable nacional y el 77 de Claro, de Astel y de Win Telecom. Ahí estamos nosotros, Hilando Fino, en todas las redes sociales. Hoy con nosotros el doctor Franklin de Jesús, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, con quien vamos a debatir algunos puntos que le interesan a la sociedad dominicana en cuanto a las elecciones que se avecinan el próximo domingo. Doctor, buenos días, ¿y cómo está? Bienvenido una vez más. Buenos días, gracias Limber por la gentileza, por la cortesía de invitarme. Realmente me siento siempre muy bien, a gusto contigo y sobre todo agradecer a esa amada teleaudiencia que realmente se da cita para verte. Doctor, hay una aureola o movimientos ahora ya al término ya de la campaña electoral. Usted sabe que ya hoy se cierran todas las actividades proselitistas y que ya entonces van a trabajar los partidos para el domingo. ¿Qué opinión le merece a usted la decisión de la Junta Central Electoral en cuanto a la garantía electoral que dicen que tienen para que el proceso sea diáfano? Bueno, la Junta ha cumplido con varios de los puntos exigidos. Se cambiaron una cantidad de funcionarios y por lo menos nosotros tenemos la confianza de que las cosas sean de la mejor manera posible en base al respeto de todos como ciudadanos y que sea la voluntad general la que decida. Doctor, se ha hablado mucho de la gran aceptación que tiene el gobierno de Luis Abinader, lo que significa que parece que se va a reelegir el domingo en la primera vuelta. ¿Entiende usted que el gobierno ha sido tan bueno y tan favorable para el país que vas a ganar en primera vuelta? Realmente el gobierno ha realizado su trabajo, es decir, los estrategas del gobierno han logrado colocar en la población esa percepción de que el gobierno está ganado. Ahora, realmente hay que ver la condición del gobierno. A mi entender, es un gobierno que tiene 3.5 millones de personas siendo asistidas. Es un gobierno que prácticamente tiene una granja de pobres y sueldos de mendigos. Cuando hablamos de esto, podemos decir que de las personas que cotizan en la TCS, el 84% ganan entre 15 a 30 mil pesos, cuando el Banco Central habla de una canasta básica de 45.100 pesos. Quiere decir que realmente no tienen cómo suplir todas sus necesidades básicas. Tenemos un 83% de la población en condiciones de vulnerabilidad financiera. Son los hogares, son las familias los que no tienen recursos para suplirse todas sus necesidades básicas. Tenemos un 49% de nuestra población que toma prestado para alimentarse. Es decir, esto es cuestionable. Creo que tenemos una deuda social acumulada con nuestro pueblo muy grande. Es decir, hemos visto un gobierno que en vez de resolver, por ejemplo, los problemas de la pobreza, lo que ha hecho es aumentarla, es decir, someter a los demás a ser pobres, puesto que destruye su capacidad de logro, destruye su capacidad de hacer y terminan siendo pobres toda su vida. En vez de convertirse en productivos, los conviertes en improductivos, los habitúas a darle, cuando en el fondo sería valorar una economía de mercado, integrarlos, capacitarlos de tal manera que puedan producir bienes y servicios, generar riqueza, autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. Es decir, contrario a un mecanismo de liberación, lo que hemos visto es un sometimiento. Entonces, a todas luces de abusivo, es un gobierno que no es bueno y ha vendido esa percepción en la sociedad. Muchos se lo han creído, pero acuérdese de que las encuestas no votan. Quienes votan son los votantes. Y este domingo, 19 de mayo, veremos cómo se va a manifestar la población. Contrario a este gobierno, es decir, este gobierno quiere apostar a una primera vuelta, pero los datos no le dan. Entonces, porque yo me preguntaría que por qué se da ese fenómeno que usted acaba de señalar
una serie de acciones que el gobierno no ha podido completar, una serie de necesidades. Sin embargo, han vendido o quieren mostrarle a la sociedad dominicana que todo está bien, entonces, y que van a ganar en primera vuelta. Entonces yo me pregunto, con todo este contexto de acciones que según usted no han beneficiado al pueblo, entonces el pueblo dice que ellos se van en primera vuelta. No, realmente no, hay que ver cuál fue la votación. La votación del PRM en un momento importante como el 2020 fue de 2.154.000 votantes. Es decir, votó aproximadamente el 52.52% de la población. En las elecciones pasadas fueron 1.747.000. Quiere decir, si en estas elecciones van a votar, es decir, están aptos para votar 8.145.000 y el 50% de estos 8.145.000 serían 4.072.000 y la mayor parte de las veces no han sacado 2 millones en su mejor momento. Es difícil, es decir, los números no le dan. Es decir, esto nos evidencia de que va a ser una segunda vuelta y un partido como el PLD, que ha marcado, por ejemplo, un 37.6% en las elecciones del 2020, en las pasadas elecciones también marcamos un 37%. Es lógico, como decía el gran Julio César cuando iba a atravesar el río Rubicón para conquistar la Galia. Ilía Tallé, si la suerte está echada, si hay una segunda vuelta, es muy difícil que el gobierno logre sostenerse, porque es muy difícil que en vez de seguir invirtiendo, que era lo que tenía que hacer, invertir los recursos en las personas. Una cosa, usted puede tomar prestado, pero usted toma prestado cuando usted lo va a invertir en el desarrollo del aparato productivo, cuando usted lo va a invertir en el desarrollo humano, porque es rentable. Ahora, cuando usted toma prestado para usted, en la mayor parte de las veces, suplir necesidades, es decir, ese déficit fiscal, cuando usted toma prestado para dárselo realmente, para vender una idea de que usted es bueno, tarde o temprano la sociedad se da cuenta. Mire lo que pasó con el presupuesto de educación en los primeros 2 años, de los 600.000 millones que recibieron para educación. Hay un escándalo grandísimo, doctor. 100.000 millones se lo dieron a medios de comunicación y a periodistas. Entonces, realmente, es decir, tú no puedes gastarte todo el dinero así. ¿Cuánto se han gastado en los primeros 2 o 3 meses? Se gastaron cerca de 2.100 millones. Esto es impresionante. Si en vez de tú demostrar que eres capaz de hacerlo bien, no lo vendas tratando de construir una realidad que es ficticia, que al final se va a caer, se va a caer porque es contrario a la verdad. Nosotros vamos a llevar a nuestra gente a votar y con certeza que habrá una segunda vuelta. Y una segunda vuelta serán, como decía, es decir, serán las circunstancias la que determinarán el momento. Nadie sabe. Ahí puede pasar cualquier cosa. ¿Usted cree que Abel está preparado para ser presidente de la República? ¿Usted entiende que su partido tiene la fuerza suficiente y le apoyan para que Abel pueda quedar en segundo lugar? Porque se sabe que el PRM, con todas las dificultades, está adelante. Pero ahí está Leonel Fernández, que ha venido realizando un trabajo. Y también el PLD. Entonces, ¿cree usted que el PLD puede rebasar la fuerza de Leonel Fernández? Mira, Abel está sumamente preparado, es decir, sobrevaluado. Es decir, hay que ver que Abel tiene una trayectoria, pero además nosotros, es decir, cuenta con lo que es la maquinaria electoral del PLD. Es decir, no podemos dejar a un lado de que el PLD es el PLD, es el partido mejor estructurado de este país. Y ese es un partido que, por ejemplo, si vuelve y repite con un 37%, en segunda vuelta, olvídense que no va a haber reelección. Eso es el temor que tienen, porque todo puede cambiar en cualquier momento. Es decir, usted se puede mantener dando los recursos del Estado, recursos que deben ser
invertidos protegiendo, defendiendo, asistiendo, por ejemplo, al productor nacional, y cuando lo que han hecho es lo contrario, dar muchos permisos de exportación, explotando lo que es la industria agropecuaria y explotando también lo que es el productor nacional. Entonces, a todas luces de abusivo, la verdad en algún momento va a salir. Entonces, el PLD se va a imponer en una segunda vuelta con toda la mayor certeza, porque haremos todo lo posible. Y si la situación de dificultad, haremos lo humanamente imposible para que las cosas salgan bien. Doctor, nos tenemos que ir a la primera pausa. En breve regresamos con más. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Seguimos con nuestro programa Contrariando. Estamos aquí hoy con el amigo doctor Franklin de Jesús, quien es un cirujano facial, estética, y el doctor también es político del Partido de la Liberación Dominicana, un gran profesional, una persona completamente alineado, como dicen en el argot popular. Doctor, hay algo que yo quiero preguntarle, y es referente a que la Junta Central Electoral parece que limpió parte de sus funcionarios que iban a trabajar en las elecciones ahora, entre presidentes y secretarios y personal de los colegios electorales. ¿A qué usted cree que se debe eso? Fueron 1.209, sacaron de... ¿A qué usted cree que se debe eso, doctor? Sí, realmente... Para que me suba la portada ahí. Sí, realmente se ha demostrado de que gran parte de esos funcionarios eran militantes del partido oficialista, y entonces una forma de demostrar que realmente hay democracia y de que se es imparcial es retirando a esos funcionarios. Es decir, tiene que haber igualdad de condiciones, igualdad de competencia, imagínate. Y entonces ha sido un buen gesto para generar confianza en la Junta. Mírenlo ahí. Junta Central Electoral cede ante peticiones de la oposición, anuncia de institución 640 presidentes y 569 secretarios de mesas electorales. Parece que hubo algo de cierto sobre las denuncias de la... Es probable que eran militantes, imagínate. Parece que se lo pudieron demostrar, doctor. Sí. Imagínese, es así. Son medio bellacos. Sí. Doctor, pero hay otra caliente también con el presidente Abinader. Doctor, ¿qué opinión le merece a usted el apoyo que le ha dado el presidente Luis Abinader en nombre de todos los dominicanos a Palestina? Sabe que el presidente ordenó al representante del país ante la ONU que votara a favor de las peticiones de Palestina. Usted sabe que Israel es un país está en el ojo visor de todas las naciones, que a nivel del cristianismo, que se supone que en Israel de ahí que viene el ser divino. Entonces, ahora el presidente Abinader ha apoyado lo contrario, es decir, todas las condenas que hicieron contra Palestina por, usted sabe, los grupos que se mueven en esa franja de Gaza, el Hezbollah y otros grupos que tienen a tener acciones terroristas, tenían a Israel en zozobra. Usted lo sabe, Israel reaccionó de manera violenta, irracional. También, porque yo condeno también la manera irracional con que se pudo actuar en los bombardeos, que fallecieron muchos niños, muchas mujeres, pero caramba, Israel venía sufriendo de mucho tiempo. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted que ahora el presidente apoya a Palestina, olvidando casi 90 años de relaciones diplomáticas y de confraternidad con Israel?
Sí, Limber, realmente es una situación bastante cuestionable. Creo que un presidente no es decir, representa, es un representante de todos como ciudadanos. Ahora hay que ver cuáles son los puntos en conflicto, es decir, hay que ver que el movimiento sionista inició a finales del siglo XIX, si tiene más de 150 años de fundación. Ahora bien, ¿qué pasa? La religión judía tiene más de 3000 años. Entonces, cuando tú colocas dentro del conflicto lo que es la parte religiosa, eso siempre genera problemas. Es decir, eran dos pueblos, o son dos pueblos, dos buenos pueblos que vivían en comunidad sin ningún tipo de problemas. Hay que ver que los mismos musulmanes protegieron los judíos cuando se dio, por ejemplo, la Inquisición, cuando las cruzadas, apoyaron los judíos también após y durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué es lo que trae un conflicto cuando tú declaras una nación dentro de otra? Imagínense que nosotros como dominicanos nos impongan, por ejemplo, los haitianos acá. Eso ¿Qué está caminando? Eso es difícil. Ahora bien, nosotros quizás nos vamos del lado de Israel por el hecho de que hemos sentido siempre cierta admiración por Israel desde el punto de vista, por ejemplo, por su desarrollo, por los grandes aportes que han hecho a toda la humanidad. Ahora, desde que el sionismo colocó la parte religiosa, es decir, utilizó ciertos símbolos que vienen de la Torá, como es la estrella de David, y eso es decir, ya se convierte en un conflicto religioso, y un conflicto religioso es interminable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como decía el profesor Juan Bosch, que un ser humano o un ser viviente buscará la manera de sobrevivir como de lugar. Es decir, no hay cómo pararlo. Es decir, hay que ver dentro de esa situación política, que hay que ver que inicia con la declaración de Balfour, cuando Arthur Balfour hace una carta após la culminación del Imperio Otomano, que vivían judíos y palestinos dentro de esas tierras palestinas sin ningún tipo de problema. Entonces le prometen al sionismo, y hay que ver que en el 1947, cuando David Ben Gurión declara Israel un estado dentro de Palestina, eso va a generar problemas toda la vida, quizás. Imagínate, lo mismo nosotros, quizás nos vamos más a favor de Israel, porque Israel, quizás nosotros como cristianos venimos de la religión judía. Ahora, los judíos y los cristianos nunca pudo haber unión entre ellos, porque quizás nosotros comprendemos que al Jesús ir en contra de lo que era el poder imperante de ese momento, que era el Sanedrín y todo el negocio de lo que es la banca que existía en ese momento, tuvo problemas. Es decir, entonces, ¿qué quiero decirte? Ahora, nunca no hemos visto tan afiliados por el hecho de que cuando los judíos toman la fortaleza de Masara del 66 al 71, ¿qué ocurre? Nosotros los cristianos no lo apoyamos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Donde hay conflictos religiosos, eso es interminable. No estoy de acuerdo con la decisión que tomó el presidente, pero hay que buscar una salida a ese conflicto, y una salida es buscando la armonía entre esos dos pueblos, que en el fondo son dos pueblos buenos. Tanto los palestinos como los israelitas son gente buena, Entonces hay que buscar la manera de buscar alguna solución política. Es decir, esas tierras eran de indígenas palestinos. ¿Qué puedo decirte? Llega un pueblo que es mucho más desarrollado, mucho más brillante. Entonces, ¿qué pasa? No estamos de acuerdo tampoco con la desproporcionalidad con relación a la respuesta. No estamos de acuerdo con todos esos grupos de Hamas y esos grupos subversivos, pero tampoco no estamos de acuerdo con toda esa destrucción de la familia, de la gente, tantos niños muertos, tantas destrucciones de edificios, de ciudades, de todo. Es decir, hay que valorar. Creo que no hay una concordancia con relación a la respuesta. Si apoyamos, por ejemplo, el pueblo de Israel, quizás porque nos afiliamos más desde el punto de vista de la amistad, de que somos pueblos occidentales. Tú colocas a un pueblo occidental dentro
de países musulmanes y declara un Estado dentro de... Eso va a generar problemas toda la vida. Es así. Doctor, ¿siguen los problemas en las cárceles del país? En el día de hoy, en el penal, la cárcel preventiva de Najayo, hubieron 2 fallecidos en un motín que se armó en esa penitenciaría. Fallecieron 2 personas, incluyendo una persona que es hasta periodista. Yo quiero que me pasen ahí la imagen de la persona que falleció, uno de los fallecidos, en la cárcel de Najayo. Nosotros estamos viendo que dentro de las cárceles del país ya no hay seguridad. La gente tiene que andar fino, como este programa y como este canal, porque una medida de coerción en un penal de eso, usted no sabe si sale vivo. Mírelo ahí, esa persona falleció hoy en Najayo, acompañado de otro. Él es corresponsal, él es periodista. Estaba acusado me parece, de violación y tenía una medida de coerción y mire, ya hoy terminó. ¿Qué opinión le merece, doctor? Sí, hay que ver dentro del tratamiento del delito existe la prevención, existe el tratamiento y existe la reincorporación del ciudadano a la sociedad. Creo que nuestras cárceles, lejos de ser un lugar de reincorporación, de reintegración del ciudadano a la sociedad, lo que al contrario, aumenta la delincuencia, y más cuando hay algunas personas que tienen un nivel de conciencia muy bajo, que ven todas las posibilidades de hacer dinero. Las cárceles se han convertido en centros de profesionalización de delincuentes. Entonces, no le estamos sacando provecho a todo esto. Ese sistema de reincorporación dentro de República Dominicana ha cumplido su razón de ser. Es decir, no son centros de reincorporaciones, sino centros de formación de delincuentes. Entonces, hay que buscar la manera de que las cosas se guíen por otra manera y que los que van a administrar esas cárceles no sea gente que vaya con un interés de construir riqueza ni que sean rentistas, sino buscar la manera de que esos jóvenes, esos hombres, si reconozcan los errores que han cometido, porque nadie está exento de no cometer ningún tipo de error. Es como los jóvenes, si tú no tratas las causas que lo llevan a ellos a ser delincuentes, y una de las causas básicas principales, primero es la pobreza, pero hay que ver el trasfondo social donde esos jóvenes se desarrollan. Si realmente los referentes morales que tenemos no son los más adecuados, si viene una persona de la política y se roban, por ejemplo, 18, 19, 40, 45 mil millones, que son dinero que lo inviertes en el capital humano, es decir, una idea, primero la gente, primero los pobres, que es una deuda social que tenemos acumulada. El principal problema que no hemos resuelto es el problema de la pobreza. El problema de la pobreza es el que te está llevando a esa inseguridad ciudadana, que te está llevando al hecho de que una madre tenga una hija adolescente y se le entrega a un adulto. El problema de base es la pobreza. Entonces, no hemos podido, al contrario, gobiernos que llegan y lo que hacen, en vez de combatir la pobreza, capacitando, formando, dando acceso al crédito, lo que hacen es que someter al otro a ser pobre, puesto que lo mantiene subsidiado, y al contrario, no inviertes en la formación, en la capacitación, de tal manera que puedan incorporarse a una economía de mercado y ir disminuyendo lo que es las grandes desigualdades, y así es que va resolviendo los problemas de la delincuencia, tratando realmente las causas, que el hombre se convierta en productivo, que sea capaz de producir bienes y servicios y generar riqueza. El hombre, cuando produce, no es verdad que envidia lo que tiene el otro, es que hemos tenido unos gobiernos que ven la política como una forma de construir riqueza, y no debe ser así. La política, como lo decía el profesor Juan Bosch, es un ente de servicio. Usted va a servir, no a construir riqueza. Ahora, cuando usted ve empresarios que llegan a la política, todos los negocios en una posición de dominancia son de ellos. Entonces, ¿qué pasa si los demás no tienen derecho también a desarrollarse? Míralos, todos esos lobistas, todos esos suplidores del Estado que le compran muchos, es decir,
compran a 5 y le venden a 100, entonces Sí, no hay ineficiencia. Las sobrevaluaciones, doctor, sobrevalúan, Entonces, porque lo de ellos es sacar dinero. entonces no, sí, es decir, terminan siendo rentistas y empobreciendo, creando fábricas de pobres, creando granjas de pobres. Eso es lo que hemos tenido. Un gobierno actual que tiene 3.5 millones de personas siendo asistidas. Al contrario, cuando una sola persona se desarrolla, ese bienestar se generaliza al resto de la sociedad. En eso creemos, igualmente que el pensamiento calvinista que llegó a esos protestantes, desarrollar toda esa industria relojera en Suiza. Es decir, buscando la manera de que la persona se desarrolle para que se incorpore a una economía de mercado, pueda producir bienes y servicios y producir riqueza. Sin capacidad de producir riqueza no hay cómo resolver todos esos problemas. Es decir, hay una desigualdad social, hay crecimiento, pero no hay desarrollo, no hay distribución. Tenemos que ayudar a quien es capaz de producir riqueza a que siga produciendo y que produzca más, crear las condiciones, pero tiene que distribuirse. No podemos seguir vendiendo materia prima con poco valor adquirido. No, mira cómo pasa en Perú y en Bolivia. Tienen el litio, pero ellos llegan a acuerdo. Bueno, es mejor vender ese litio, pero en un proceso de industrialización, y vamos a llegar a acuerdo con empresas internacionales, pero no de un 3 a un 97, no, es un 80% para el Estado, porque esa riqueza es del pueblo en ese sentido, el pueblo de Perú, es decir, de Bolivia. Entonces, en el caso de nosotros con relación al oro, ese oro es dominicano, es decir, toda la riqueza que tenemos que buscar la manera de industrializarla. Hoy en día, la industria agrícola y la agricultura representa apenas un 5.1%, cuando en épocas anteriores un 50%, a pesar de que la economía mundial se ha diversificado. Por ejemplo, Taiwán, una sola empresa, que es Taiwan Semiconductor, TSM, tiene el 50% de todo el Producto Bruto Interno de ese país. Por ejemplo, la Samsung en Corea del Sur representa el 25%. Entonces, en nuestro país no podemos seguir vendiendo materia prima con poco valor adquirido. Tenemos que planificarnos a futuro. ¿Cuántos ingenieros en áreas determinadas necesitamos para desarrollar economías locales? Es decir, no podemos seguir teniendo la mayor parte de la población viviendo en zonas urbanas. Hay que buscar la manera de que otras ciudades se desarrollen de tal manera que la población se distribuya y diversifiquemos un poquito más la economía. Doctor, hemos llegado al final del programa. Yo espero hacer otro programa con usted y también con el general de Jesús, su hermano, porque me interesa saber el por qué en los últimos tiempos las cárceles no son cárceles de generación, sino son residencias de muerte. En estos últimos meses hemos visto una serie de acciones que tienden a crear, y cómo entran esos reos, las almas y todo lo que entran a la cárcel. Yo espero hacer un programa con usted y con su hermano para que hablemos de eso. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, no, gracias a ustedes y sobre todo agradecer a esa amada teleaudiencia. Y hay que ver que todos esos problemas en las cárceles, el problema es económico. Es alguien que está ahí para hacer un trabajo. ¿Y cómo meten el alma, doctor? ¿Cómo meten todas esas almas? Porque son acuchilladas y hasta balazos. Sí, pero algún intercambio económico lo hay. Es el dinero lo que hace esto. Es decir, el hombre interesado por el dinero y no se da cuenta que al final venimos a este mundo a intentar mejorarlo de tal manera que aquellos que vengan después por lo menos encuentren un ambiente más favorable. El fin básico de la política no es acumular riqueza, es buscar construir un país mejor. Es, como se habla de la política, es decir, la administración del poder, la conciliación de intereses, de tal manera de que la riqueza se distribuya, y como dice Chantal Mouffe, de estar siempre en desacuerdo, pero no siempre en desacuerdo, sino dentro de ese desacuerdo tiene que haber una armonía en pos de buscar algo que es, como decía Rousseau, lo que es la voluntad general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral de todos y la preservación de derechos que son fundamentales para que las personas se desarrollen. Mil gracias por la invitación. Señores, ha sido todo por hoy. Esta es una entrega más de su programa Contrariando, y les invitamos
a que sigan con la programación de Hilando Fino, la mejor cadena, el mejor canal. Será pues hasta la próxima.